qué es el rebalanceo de indexados y cómo hacerlo de manera fácil. Esto es una de las grandes preguntas que mucha gente hoy por hoy se puede estar haciendo desde el punto de vista de los indexados. Yo creo hay mucho conflicto, hay mucha gente que yo creo que no tiene muy claro qué es esto de del rebalanceo, cómo se hace, por qué se produce, qué es, deja de estar. Entonces, por ahí este vídeo, y voy a intentar en el vídeo explicar los tipos de rebalanceo que hay y, cómo no, hacer un ejemplo fácil de cómo rebalancear una cartera modelo y hacerlo sencillamente con un simple Excel, que no es nada complicado. Vamos con el vídeo y, cómo no, espero que te guste. Bueno, lo primero, estamos hablando desde el punto de vista de qué es el rebalanceo de indexados y cómo hacerlo de manera pues más o menos fácil. Cuando hablamos de indexados estamos hablando habitualmente de dos tipos de rebalanceo y esto yo creo que es la parte fundamental que a mucha gente pues le puede entrar problemas o puede que incluso se esté, digamos, equivocando, ¿no? Por un lado tendríamos lo que es el rebalanceo del propio indexado o del propio ETF, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, un ETF que sigue un índice en concreto y ese índice lo se va a rebalancear de una manera pues más o menos trimestral. Trimestral en el caso de un ETF es bastante normal, aunque también es cierto que hay rebalanceos mensuales, incluso hay rebalanceos semestrales o anuales, pero bueno, lo normal es que suele ser trimestral. Y este rebalanceo pues lo va a indicar la empresa de índices, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de MSCI World, la empresa MSCI es la empresa que se encarga de decir cuáles son los valores que entran y los valores que salen, ¿no? Ejemplos y por qué esto se producen. Por ejemplo, estoy hablando de que dos empresas se fusionan. Se fusiona una desaparece y otra, digamos, vuelve a estar en el índice. Normalmente si se fusionan, la empresa fusionada va a ser más grande, entonces va a tener una mayor ponderación en el índice, en cambio la otra va a desaparecer. O podemos encontrarnos que una empresa pierda o aumente capitalización o aparezca o desaparezca. Por ejemplo, hay dos tipos de índices más o menos fundamentales. Estaríamos hablando de las empresas más o menos grandes, sería el MSCI World, imagínate, y estaríamos hablando del MSCI World Small Caps. Serían aquellas empresas de pequeña o mediana capitalización. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa de pequeña capitalización sube, digamos, o crece su capitalización porque cada vez lo está haciendo mejor? Pues que salta del MSCI World Small Caps, salta al MSCI World normal. Entonces, ¿qué es lo que coincide? Que esta empresa desaparecería dentro de un índice y aparecería en otro. Todo esto va a provocar que las ponderaciones de cada una de las empresas cambien. O, por ejemplo, otro caso que podría pasar es que el free float cambiara, ¿no? Es decir, que nos encontráramos por H o por B que la capitalización o la cantidad de inversores que no son de referencia disminuya. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado hace poco? Que hemos tenido a Elon Musk que ha decidido vender un montón de acciones para poder utilizarlo en Twitter. ¿Qué es lo que pasa? Que esa gran ponderación que tenía Twitter, las acciones de Elon Musk digamos, en Tesla, harían que no tendría tanta ponderación en un índice. La mayor parte de los índices tienen en cuenta no solo la capitalización, sino el free float. Entonces, todo esto influiría claramente en las capitalizaciones. O, por ejemplo, nos encontraríamos con un ETF de renta fija. Os pongo un ejemplo que sería el RNX. El RNX es un ETF de renta fija, digamos, a corto plazo o a cortísimo plazo. Estamos hablando de un índice que tiene más o menos valores de unos 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa un mes y al cabo de un mes hay valores que van a desaparecer y otros valores que, por ejemplo, tenían una vida útil de 7 meses, empiezan a ser unos valores interesantes para este índice. Entonces vamos a tener valores que realmente se amortizan porque desaparecen y entran nuevos valores en el ETF. Entonces, fijaros, este rebalanceo que se produce de manera más o menos normal se produce en prácticamente todos los indexados. Luego tendríamos otro tipo de rebalanceo, que sería el rebalanceo de nuestra propia cartera. Es decir, que es normal que, por ejemplo, tengamos no un ETF, no sé, que tengamos varios ETFs y que de cada cierto tiempo, trimestre en determinados casos, y la recomendación normalmente sería más anual, hagamos también un rebalanceo de nuestra cartera, sobre todo atendiendo a una estrategia previa. Yo creo que esto es una de las partes muchas veces fundamentales, ¿no? Que hay mucha gente que se olvida que a la hora de invertir hay que tener
una estrategia, digamos, de cartera. Y esto yo creo que es fundamental. Por ejemplo, estrategias de cartera que muchas veces habéis estado, por ejemplo, escuchando, ¿no? Podríamos estar hablando de la estrategia 60-40, es decir, la estrategia muy típica en la que invertiríamos el 60% en bolsa y el 40% en renta fija. O la cartera permanente, que también se ha escuchado bastante, en el que habría un 25% en oro, un 25% en bolsa, un 25% en dinero o monetarios y un 25% en bonos a más o menos largo plazo. O podríamos tener otras carteras dentro de todo que estaría, por ejemplo, en 100% en bolsa, pero cómo se divide, hay muchas formas de dividirlo. Por ejemplo, hay gente como yo, que por ejemplo considero que el 50% en MSCI World y 50% en Small Caps, o gente que considera que hace una ponderación atendiendo al PIB que tenga cada uno de los países y orienta, digamos, eso, o por ejemplo tener en cuenta cómo lo hacen los diferentes robo-advisors que dan una ponderación diferente a cada una, digamos, de las carteras, ¿no? Sin entrar en muchos robo-advisors, os voy a poner, por ejemplo, el caso de Indexa Capital, ¿no? En el que, por ejemplo, nos encontraríamos con esta ponderación en el caso de todo bolsa, ¿no? Fijaros, tendrían estos valores. El Vanguard FTSE Developed ETF, que sería de desarrollados, y les va a dar un peso del 10%. Si miramos el SP500, el Core SP Total US Stock Market o el Swap US Large Cap Value, estaríamos hablando de empresas, digamos, norteamericanas. Si os dais cuenta, sumáramos cada uno de los porcentajes, nos daríamos cuenta que para Indexa Capital el 45% de su cartera modelo sería Estados Unidos. O si, por ejemplo, pensamos en Europa, fijaros cómo Indexa hace una mezcla entre el índice Europe 600 y los Stocks 50, dando una ponderación en total a Europa del 25%, o, por ejemplo, a Japón le da el 10%, o, por ejemplo, en el caso de países emergentes les daría ese 10%. Esto es, digamos, lo que nos estaría dando si tuviéramos esa cartera Indexa del 10 de 10, es decir, todo de bolsa. Cada cierto tiempo, cada trimestre, por ejemplo, lo que harían es cambiando las ponderaciones atendiendo a si ha subido o ha bajado un valor. Bien, con todo, yo creo que lo más claro es, alguno se preguntará, vale, y esto de ir rebalanceando las carteras, es decir, ir comprando un valor, vendiendo otro valor, etcétera, cada cierto tiempo, ¿tiene realmente rentabilidad o no tiene rentabilidad, ¿no? Realmente sí que tiene esa rentabilidad. Por ejemplo, podemos ver varios estudios. Hay un estudio, por ejemplo, de BlackRock, en el que habla que hacer un tema de ir rebalanceando carteras en los diferentes índices con 155.000 proyecciones que lo hicieron en el año 2020, sí que les daba una rentabilidad mayor que no habiendo hecho, digamos, ese rebalanceo. Entonces es, digamos, correcto. O, por ejemplo, en diferentes sitios se han hecho bastantes estudios, esto lo he sacado de Bankinter, en el que, por ejemplo, se habla que hacer un rebalanceo nos puede dar alrededor de un 0,5% de rentabilidad anual. Entonces, exactamente por qué suele funcionar el rebalanceo, que esto yo creo que es una de las grandes preguntas que mucha gente pues se hace o pregunta o dice, ¿no? Pues es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque con un rebalanceo lo que hacemos es vender aquellas cosas que más han subido, en cambio compramos lo que más ha bajado. Y si la lógica es que buscamos a largo plazo esa cartera, lo normal es que sea una posición realmente positiva, ¿no? Bien, ¿cómo rebalancear una cartera? Y yo creo que es algo bastante sencillo de hacerlo y voy a ponerlo en un ejemplo para verlo. ¿Qué he tomado por referencia? La cartera 60-40, que es la más típica que podemos hablar. Bien, ¿y qué es lo que he cogido? He cogido una web que se llama justetf.com, justetf.com, en el que he buscado cuáles son los ETFs en Europa más grandes en cada categoría. Si os dais cuenta, desde el punto de vista de equity y desde el punto de vista de bonos, ¿no? Entonces, el más grande desde el punto de vista de equities de ETFs sería el iShares Core Standard & Poor's 500, que como el nombre más o menos indica, está creado por iShares, es decir, por BlackRock, y invertiría en el Standard & Poor's 500. Tan solo cobraría un 0,07%, por ejemplo, de comisiones, ¿no? Y por otro lado, digamos, cogeríamos lo mismo desde el punto de vista de los bonos y cogiendo que sean de acumulación. Y nos saldría que el bono
más grande en Europa sería el SPDR Bloomberg de US Corporate, ¿no? Que estaría en USD y tendría una comisión Unter del 0,15%. Bien, entonces, teniendo en claro cuál hemos cogido, pues simplemente todo esto lo tendríamos que ir modulando en un bonito Excel. Entonces, simplemente os pongo un ejemplo de cómo está puesto. Si, digamos, queréis que lo ponga en Google Docs, pues lo ponga en Google Docs. Yo lo he hecho en un Excel normal y corriente, o si alguno quiere, pues simplemente puede contactar conmigo y se lo mando por email o lo que sea, que no hay más problemas. Entonces, ¿cómo he modulado digamos, esto en Excel? Por ejemplo, cartera 60-40, he puesto un capital de 10.000 euros, por poner un ejemplo, y he puesto cada uno de los dos activos. Fijaros, el de bolsa y el de bonos. El de bolsa sería el 60% y el de bonos el 40%. ¿Qué es lo que he calculado? ¿Cuál era el precio de estos ETFs el 1 de enero del 2022? Bien, cada uno de ellos. Y realmente con la cantidad que tendríamos, cuántas serían las participaciones que tendría que, digamos, haber comprado. Entonces, fijaros, estaríamos hablando de 6.000, 4.000, 10.000 para que realmente sea correcto. Alguno de vosotros puede decirme, ya, pero José, pero es que no voy a poder comprar, depende qué broker, 13,84 participaciones o 13 o 14, o tampoco voy a poder comprar 145,59. Hay algunos brokers que te van a permitir comprar con comas, otros que no te van a permitir, que es lo más normal. Pero bueno, por poner el ejemplo y para no entrar en que sea más, digamos, complicado, ¿no? 31 del 12, ha pasado un año y pensamos decir, ostras, es buen momento de hacer nuestro rebalanceo. Entonces, volvemos a hacer el cálculo de cuál es el valor de las participaciones que tenemos actualmente. Actualmente estaría cotizando a 370 la de eShares y 23,93 la de los bonos. Si os dais cuenta, habrían bajado. Fijaros, de los 10.000 euros que teníamos, ahora serían 8.711,95 euros. El rebalanceo, que consiste en volver a tener la situación de principio, es decir, tener un 60% de bolsa y un 40%, digamos, en bonos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener? 5.227,17 en euros, 3.464,38 en bonos, ¿no? Entonces, fijaros, haciendo una operación realmente sencilla, lo que tendríamos que hacer es comprar 94,87 euros en acciones y tendríamos que vender 94,87 euros, digamos, en bonos, ¿no? Realmente, pues, bastante sencillo a la hora de, digamos, de calcularlo. Bien, la pregunta: ¿merece la pena rebalancear la cartera por mucho que muchos estudios nos hayan dicho que es algo que sí que, digamos, merece la pena? Pues yo creo que es el punto que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de los ETFs muchas veces nos van a cobrar más comisiones que otra cosa. Es decir, fijaros que por rebalancear 80 euros, como salía en el ejemplo anterior, pues igual nos van a cobrar 5 o 6 euros, 8 euros, dependiendo con qué gestor lo hagamos. Entonces, o con qué broker lo hagamos. Entonces, igual realmente no merece la pena. En los fondos indexados, por contra, no suele haber costes y realmente es mucho más fácil el rebalanceo. Entonces, la recomendación es que si lo vais a rebalancear, utilizar esos fondos indexados en vez de los ETFs. Yo creo que sería, digamos, lo más sencillo completamente, ¿no? A la hora de, digamos, de hacerlo. Y en principio, yo creo que nada más. Deciros, cómo no, que si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like. No tanto por mí, sino porque yo creo que puede haber más gente interesada en este tipo de contenidos y que le puede venir bien a la hora de ayudar. Y como sabéis, muchas veces resulta que Google tiene muy en cuenta en su algoritmo el número de likes, el número de suscripciones, etcétera. Nada más, no es por otra cosa. Nada más, muchas gracias por escuchar si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.